Palmeras en la nieve. Amor interracial bajo grado. Cuando a Mario Casas se le concedieron un premio por esta película, un servidor pensó que tal vez ya hubiera aprendido a hablar. Esperaba demasiado. La vocalización del joven actor español es pésima y solo comparable con la dicción de esa Najwa Nimri a la que se empeñan en hacer actriz, pero que nadie reconoce. Comentario gratuito este. La película en sí es lamentable. Como amor interracial, que parece ser, fracasa con estrépito, y no era muy difícil hacer simpática la historia, era más difícil dejarla en la mediocridad e indiferencia que es. Ya sabemos a estas alturas que el llamado Young Adult es de lo peor que ha podido pasarle al cine de nuestro tiempo. Los actores no transmiten absolutamente nada. Uno acaba pensando que se lo harían con una lavadora con un poco de menos abulia. Y eso cuando los actores protagonistas han sido pareja. Lamentable. Luego es que la relación o relaciones y el momento histórico están mal contados. La dirección es un asco, el final es absurdo y una historia que pudo ser un monumento contra el racismo queda muy cerca de mostrar lo contrario, especialmente con los secundarios. Mi mujer, una hermosísima negra colombiana, y yo estuvimos esperando el lanzamiento muy esperanzados. La decepción fue bastante grande. Para hacer una serie que sí le hiciera daño al racismo, la joven actriz de Camino, Nerea Camacho, tuvo que desplazarse al otro lado del charco y rodar La esclava blanca. Hacer eso aquí era aún inviable. El personaje de Casas es un pobre desgraciado de la generación de los cabezas de hierro incapaces de sentir y de expresar, con el que cuesta mucho representarse en algún momento. Película aciaga donde las haya, que pasará por romántica para aquellos que tengan el bagaje vital y la memoria de un pececito naranja. Por rescatar algo de la interpretación, el actor que hace de hermano de Killian y la actriz mulata, sin experiencia previa, que al menos aporta algo de maternidad a las maquinales muestras de cariño. Dudo que la novela de Luz Gabás sea mucho mejor, pero lo que tengo claro es que este film me hace ya imposible leerla. Shutter Island. Espectacular tratado de psicología. El despliegue que se hace por parte de los psiquiatras para recuperar al personaje de DiCaprio es absolutamente utópico, eso debe quedar claro. El interés de la disciplina no da, ni creo que haya dado nunca para tanto. No obstante, el esfuerzo de la cinta por mostrar lo que la mente es incapaz de admitir resulta impresionante. Dentro de esa mente y ese caso encarnado por DiCaprio no queda ni un ápice de irresponsabilidad, es decir, que él no huye de su culpa en sí, sino del escenario del crimen, siendo que dicho escenario le barre hasta fuera de la realidad por su absurdo y por su inabordable desgracia. El papel de Mark Ruffalo es ciertamente destacable y uno no puede dejar de verle similitudes con el personaje de Sancho Panza metiéndose hasta donde puede en la épica caótica de su Quijote. Con una identidad de detective completamente inventada, el personaje de DiCaprio investiga el crimen para precisamente no descubrirlo nunca. La magnitud de la profundidad mental del recurso de esa psique llega a lo abisal, y al cabo podemos llegar a pensar que tal vez estemos todos fingiendo personajes que no somos porque hemos estado implicados en algo demasiado escabroso. Algo que aún no sabemos confrontar y que nos mantiene como al protagonista de esta grandísima cinta entre sueños y acantilados. La extensa filmografía de Scorsese nos impide asegurar al mundo que Shutter Island sea su mejor película, pero quizás solo pueda compararse con Taxi Driver o Toro Salvaje en los mejores años y tuvo unos cuantos de su allegado Robert De Niro. En el terreno mental creo que no ha habido una representación igualable, y todo fuera de viajes en el tiempo y divagaciones espaciales. Cine del bueno. La vida de Pi, todo igual a nada. En esta dudosa y oscura versión de Eclesiastés, que por supuesto gran parte del público joven ya no podrá advertir, no se escatima nada para mostrar que la verdad es igual a la mentira, razón por la cual no merece el largo tiempo de su visionado siquiera. El arte que no aspira a la verdad puede ser varias incursiones en la desgracia, pero nunca arte. Se sabe que no es la era de la vuelta al didactismo, pero el disparate de asignar a una vida vicisitudes imposibles para acabar extrayendo ninguna lección salvo la credulidad extrema
de mucho espectador del que se acaban riendo, supera a esa epopeya del absurdo a la que se llamó Forrest Gump con pretensiones muy parecidas. Esto es añadir más rotura a la barca del mundo, a la que ya estaba tocando achicar agua a esas alturas. La aceptación y vivencia de todas las religiones, irrealizables per se aún disfrazadas de espiritualidad, que intenta validar Ang Lee, es una derrota. Más nobleza hay en no creer nada que en creerlo todo, y el director quiere hacer ver lo contrario. Por supuesto, aclamada por la crítica, la cinta, pese a otras intentonas pertinaces dirigidas a lo mismo, lo sigue teniendo muy difícil por mor de la resistencia humana. La chica danesa, ¿cómo perdernos en nuestro propio espacio? Es de agradecer de entrada que esta cinta vaya de frente. Va a cara descubierta en la tendencia sexual y en su reflejo sociológico, ubicado sin complejos en la clase alta de comienzos del siglo XX. En este sentido no hay trampa ni cartón. Ya sabemos que Eddie Redmayne es un actor soberbio y en esta película lo refrenda. El drama existencial comienza con una excentricidad propia de las veleidades y aburrimientos de los ricos de la época. El chico retraído se calza unas medias y comienza a sensualizar sus experiencias y sentidos. Al principio la joven esposa sale de sus rutinas con las ocurrencias afeminadas de su marido y la vida sexual de ambos hasta parece agradecerles. Cuando la chica, interpretada por Alicia Vikander, quiere acordar ya, su marido ha creído encontrar en lo que parecía un juego su verdadera identidad. Se siente mujer, tan mujer que su propio cuerpo empieza a causarle problemas e incluso asco. Rechaza su cuerpo de tal modo que se somete a un cambio de sexo inaudito en aquellas fechas. Sabe del riesgo y sabe de los prejuicios sociales que darán con sus huesos en el manicomio. Nada de eso le importa, se dirige hacia la muerte y el dolor con pasmosa determinación. La conducta, que obviamente atenta contra sí mismo, responde en exclusiva a que ha creído encontrar algo para luchar, para dar sentido a la triste vida rica que ha llevado. Es ese reto y no el cambio al que en mala hora se somete lo que le motiva. Un afán de superación muy mal llevado. Él intenta hablar y pensar como mujer, procura sacar de su vida a su esposa, el ser que mejor y más le ha amado en su vida. Se queda en la soledad y solo gracias al amor conyugal que compartieron puede morir en su compañía. Ya en su agonía se pregunta cómo ha podido amarle tanto, y lo hace pensando en sí mismo como hombre. La flema inglesa está presente en esta cinta, pero Tom Hooper realiza, en mi opinión, sin detallar dicha flema y lo cáustico de la relación amorosa, una obra artística principalmente honrada que me temo que caerá pronto en el olvido debido al capital de esas comedias en las que aparecen trans cacareando vértigos chistosos. Esta película, mostrando cómo comenzó el asunto, queda para testimonio de maldita la gracia. Cien años de perdón, de pelotudos y precedentes pelotas infladas. Abordar la realidad es ya cada día más difícil en el cine, principalmente por dos motivos. Primero, porque obliga o remite a una discursiva que raya en lo beligerante, a la violencia que es en sí un espíritu afligido. Y luego porque al ser el problema cada vez más obvio, la gente opta por utilizar el arte para eludirlo, no para adentrarse en una retahíla de cuestionamientos que para según qué tipos de personas pueden ser o parecer cansinos. Precisamente por los mismos motivos la cinta resulta excepcional. Es de esas cosas que te hacen pensar que en España aún hay valor, talento y reaños. Es una excusa para regocijarse un poco. Recién comienza la delicada situación que plantea la peli y ya uno nota que simpatiza más con los ladrones que con los banqueros. Es incontestable y apabullante al mismo tiempo. La obra transcurre y fluye como una gran película de acción, quizá el mejor atraco desde El Día de Perros con Al Pacino, pero un hecho la traslada, en mi opinión, un peldaño por encima. El cómo esa camarilla de perdedores encabezada por Tosar y de la Serna relata el recuerdo de sus asaltos anteriores y cómo malgastaron los tenidos junto a mujeres aprovechadas. Es este un símbolo genial de cómo ese mundo
que se hunde, ese argentino que viene del corralito para encontrarse la quiebra de Lehman Brothers, está como está por ceder a la erótica del poder. El ladrón joven lo vuelve a hacer. Para los perros viejos hay redención. Impacta también en la narrativa ver que llega un momento en que los ladrones, ya con casi todo perdido, se consolaban con dejar de callarse como perras, y creen que al fin se sabrán sus motivos para arriesgarse así. Pero los poderes fácticos le niegan incluso y por encima de todo la palabra. Esa frustración en la que forja, fomenta y permite el proceder temerario. En la vida real estamos esperando el desenlace de una situación muy parecida. Acordes y desacuerdos, aunque el estúpido se vista de seda. Uno de los mejores retratos psicológicos de personajes de la historia del cine. Tal dominio de lo conductual puede muy bien deberse a esa garantía que da la de esperar al fruto conforme a la semilla. El buen entendedor del judaísmo de Woody Allen se avisará de sus plantas, implantes y desplantes. Un servidor al que le costaba encontrar algo más brillante que sus películas, las estudia ahora de manera muy diferente. Sin embargo, creo que esta cinta es la mejor de su filmografía y que no se le puede discutir, como digo, esa sabiduría a la hora de representar disfuncionalidades. En eso es una auténtica obra maestra. El zoquete, interpretado por un magnífico Sean Penn, no sale de sus miserias de mequetrefe ni con el amor de una dulce mujer, excelente descubrimiento el de Samantha Morton, ni con el éxito musical, ni siquiera cayendo sobre un piso franco donde se fabrica dinero y rampando con él. Al final, el tarado personaje va a parar siempre al mismo sitio, independientemente de los estatus sociales que vaya alcanzando y de la gente con la que le toque codearse, a un vertedero de rata a las que dispara y enseña a disparar a sus conquistas, féminas paulatinamente menos ignorantes y por ende menos permisivas con sus insoportables miserias, y el personaje de Uma Thurman también se las trae en sus universalismos. Busca y se orienta a todo lo que sea desasosiego y violencia para intentar escapar de su vida acomodada desde la cuna y a lo predecible de una cordura que la atormenta porque está loca. Pero es la historia de amor de su eje principal, Morton Penn, lo más brillante. Solo una mujer sin alegatos puede sobrevivir a una relación con semejante mostrenco, y la encuentra en la dulcísima muda que interpreta Morton. Ni así le sale. Ahora bien, por increíble que pueda parecer en los momentos previos, al final el tipo se redime. Se redime dejando ir a la única persona con la que vivió el amor porque acaba entendiendo que no haría otra cosa más que seguir amargándole la vida con sus estupideces y sus miserias. Que se desmaye ante ese gitano guitarrista con el que compite a la vez que lo idolatra, y el anecdotario de sus encuentros e implicaciones resultan narraciones muy graciosas, pero la historia de amor es un perfecto manual de cómo no ser y por qué no serlo. Película inolvidable para mí y seguramente clave. Rey gitano, la izquierda del Palomino. Con el epíteto La cultura del Palomino intentó identificar el escritor y poeta Antonio Gala a esa España de izquierdas espesas que pululó por sus lugares desde la movida madrileña, afrentando a la belleza estética y al contenido razonable. Esta cinta soez confirma la cochambre y la roña de todo eso que quisieron pasar por arte al auspicio de las familias y sagas más cortijeras relacionadas con el séptimo arte en España. La broma en esta inmundicia fílmica es la siguiente: el hijo del monarca y sucesor de la corona resulta ser nada menos que un gitano. Tendremos que agradecer que se insinúen los escarceos del Borbón varias décadas después de colocar en y a la reina, a España por añadidura, sus correspondientes cornamentas. No sabemos si aplaudir o recogerles monedas en un cesto. Ironías aparcadas, no serían capaces de hablar siquiera en chiste de que fue ese Franco al que le juran seguir odiando quien colocó al Borbón. Para llegar ahí tal vez deberían transar otros 40 años de estupideces. Mientras,
entre otras cruces a cargar no se sabe bien a cuento de qué, a seguir insultando, menospreciando y condenando a no entender nunca esta vituperación cultural a mi premeditadamente irredimible pueblo gitano. Estas son las extremidades de los comunistas que nos iban a llevar a la hermandad universal y nos iban a librar de la España monaguilla y paje. Bastante tienen los implicados en esta bajeza entre bajezas con lidiar con sus vicios, estropicios mentales y desesperaciones en unas vidas obviamente tristes, bipolares y por sobre todas las cosas enfermas. El abuelo, desplazar a lo mejor. Fotografía y elipsis clásicas en el cine de José Luis García, siempre ilustrado, siempre aparentemente perfecto en su pulcritud. Es esta una cinta excepcional mucho más por su contenido que por su continente. El abuelo, interpretado por Fernán Gómez, que algo sabía de ser díscolo y huraño como su personaje, y de ilustración y arte, se convierte en símbolo de una lucha generacional en que al anciano siempre le tocará perder ante una generación siguiente que se empoderará y se impondrá sobre sus sueños y deseos sin mostrar escrúpulos ni pudor, ni tan siquiera un mínimo respeto. La justificada exasperación del anciano se acrecienta más si cabe, visto que la generación que le desbanca con saña y le sucede sin interés no le supera en nada. El compañero del abuelo es un Sancho Panza que nos señala mejor las quijotadas de Fernán Gómez, por supuesto tiernas y caballerosas como bien puede conocer la nieta que interpreta Cayetana Guillén Cuervo de manera solvente. Destacables también Alonso en su especie de Sancho y mi paisano Agustín González, ambos en sus últimas grandes actuaciones, ya que fallecieron poco después. Esta era la tercera adaptación al cine de la novela de Pérez Galdós, hermosa película que me permitió apreciar a mis 20 años que no todo eran resabios de sexo y dictadura en nuestro cine. La ola, el mal viene rodado. El profesor de un instituto quiere hacer ver que el lamentable pasado de Alemania puede repetirse en cualquier momento. Los alumnos, hartos de que les incuben rutinariamente la debacle alemana acompañada de la máxima «el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla», provocan la determinación del docente para demostrarles que el Cuarto Reich solo necesita unos pocos ingredientes para echarse a andar. Vistiendo igual, obrando igual y ritualizando gestos y honores, la ola se convierte en una nueva cruz gamada, en un nuevo y excitante hechizo para la modestia que la sociedad escribe a los adolescentes del instituto. Lo más interesante de la película es ver cómo la ola va tomando vida. La organización crece en su fascismo en la medida en que se le va otorgando más poder al entente de la ola, donde van a parar las frustraciones para transformarse en camaradería, las soledades para ser hermandades, así el derecho individual de desviarse de los objetivos marcados por la ola, cada vez menos finitos, cada vez menos candorosos, cada vez más agresivos por cuanto percibe su tamaño y su energía, su fuerza perfectamente bruta, se va extinguiendo y las inquisiciones del nuevo partido se van implementando. Niños despistados o chicas soñadoras se van tornando frías máquinas que solo pueden favorecer el bien común, el bien de la ola. El experimento social del bien intencionado profesor se le va de las manos, se derrama sangre en un tiroteo y la policía debe intervenir. El docente acaba en prisión. La ola demuestra que lavar el cerebro de naciones enteras es tan posible y tan fácil que constantemente se hace. Hanussen, amar la vida entre la muerte. Vi esta película de muy jovencito y solo una vez, pero le recuerdo aún detalles que me impresionaron. Hanussen fue soldado de la Gran Guerra y tras un accidente, en la guerra incidente perfectamente normal, donde su cabeza queda afectada, su psique queda expuesta a revelaciones del futuro y extrañas precogniciones. En el periodo de entreguerra, el hombre aprovecha su fama para resarcirse de las penurias vividas, viviendo de forma sibarita. Periodo que en el film se refleja con una excelente poesía visual utilizando paisajes o desnudos femeninos. Llegado el Tercer Reich, quiere reclutar sus actitudes de mago profeta para el servicio a la Gran Alemania, pero el tipo desestima la invitación acarreándose graves problemas y presiones e incluso al final la muerte. Y lo excelso de su renuncia no radica en su integridad, pues tampoco se caracteriza el personaje por su escrupulosa moral, sino por su aprecio por la vida humana. Él, que ha vivido la calamidad y olido cadáveres quemados por granadas y morteros,
y Mortero valora más que nadie la paz, la carne abierta de una mujer, la variedad de los sabores de un restaurante o una frutería y, en definitiva, todo lo bueno y bonito que la vida ofrece. Por eso rechaza al Führer y por eso prefiere el martirio. En un páramo muy bien traído a la situación, una constante en la película, los hombres del mandatario nacionalsocialista le asesinan en medio de un bosque otoñal. Le cosen a tiros, pero avanza unos metros corriendo, probando su amor por la vida. Curiosamente, la historia se parece bastante al testimonio real que encauzó decisivamente la vida de Hitler, cuando, herido de gravedad por el gas mostaza en la Primera Guerra Mundial, simbolizó la retirada del vendaje en sus ojos diciendo que se le habían caído las escamas de los ojos, aludiendo al más viajante de los apóstoles. Creo muy posible que la historia de Hanussen sea la cara positiva de la vivida por el dictador alemán, aunque es cierto que numerosísimas vidas llevadas al límite de una u otra manera han encontrado destinos no menos extraños o apabullantes. Juana la loca, gobernar como reina, amar como mendiga. Con el esperpéntico apodo de Juana la loca, había conocido un servidor a este personaje sin haber reparado nunca que en su figura y biografía podía esconderse algo no demasiado lejano a esta sin duda interesante película. Loca de amor, dice ella, consciente ya de las murmuraciones palaciegas. Lo que vive en realidad es la personificación en algo ajeno de la propia riqueza de su corazón. Este es el famoso mar de amor, enamorarse de una proyección que se hace de sí mismo, sí misma, muchas veces como recurso de subsistencia en medio de la hostilidad a los sentimientos íntimos. En esas, Juana diseña mentalmente a Felipe el Hermoso, alguien o algo que, como Juana la Loca, era una asignación de terceros. Para Juana, Felipe es lo más hermoso, pero el epíteto es obra de los que desde fuera ven venir la tragedia en la forma de una hipoteca de Juana a Felipe demasiado alta. Se asombran con su manera de amar, pero a la vez, conociendo a Felipe, un zángano como otro cualquiera, desestiman que llegue a ser nunca la proyección que Juana ha hecho de él. En ese sentido es la comodidad que les proporciona la imparcialidad de su juicio la que les hace mezquinos y distanciados del drama de Juana. Es un comportamiento que se podría calificar de carroñero. Esperan y sobrevuelan la tragedia negados a intervenir o advertir. Excelente la interpretación de López de Ayala, logrando apasionar con la pasión extenuada de su magnífico personaje. La piel que habito, caligrama en despiporre. Si le añadiéramos a lo ininteligible, lo ilegible, y lo condimentáramos con que mejor hubiera sido invisible, nos aproximaríamos a hacernos una idea de la aberración cinematográfica, cultural y sexual que representa esta insufrible película. El caligrama fue una apuesta picasiana de la corriente cubista por la expresión deslavazada y caótica, por un bucle expresivo para reflejar no otra cosa que la locura de un surrealismo plenario en sus arrogancias, excentricidades y vicios. Mucha paciencia se necesita para acabar de verla, y si se llega hasta ahí, que ya es aguante y estoicismo, espera uno de los finales más absurdos que se hayan concebido con la revelación del Manolo recién cambiado de sexo. Hay películas de Almodóvar ciertamente válidas, pero aquí se mató, seguramente ya demasiado laureado, por haber mostrado acertadamente esa España cañí de los barrios bajos de Madrid en un par de películas y venido arriba con la lagaña y el calzón usado paseado en gloria cinematográfica, haciendo las delicias de todo pudrecolchones y drogadicto. El objeto de la cinta, no admite otro, es el de provocar a la derechona, según los soliloquios de sus 5 dedos, pero dejando un fil para la posteridad de las defecaciones y los vómitos a los que algún día se les favoreció con un presupuesto y cámaras.